Nadie nace sabiendo ser padre. ¿O cómo voy a ser un buen padre si yo nunca tuve uno cerca de mí? ¿O qué es lo que voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Esta es una de las muchas preguntas que nosotros nos hacemos diariamente. Pero, ¿qué si te dijera que realmente hay una fuente de sabiduría y de conocimiento para ayudarte en la labor que tienes como padre? Quédate con nosotros y descúbrelo en este episodio. Bienvenidos una vez más a Paternidad con Propósito. Soy Carlos Hernández y en este episodio vamos a ver el secreto que lo cambia todo. En este episodio vamos a hablar de una realidad que es para muchos de nosotros como padres. Y es que la paternidad es uno de los mayores retos, uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos en la vida y muchas veces nosotros sentimos que nos sobrepasa, que se nos sale de control. Bueno, en este episodio vamos a descubrir cómo poder tener el consejo, la inteligencia, la sabiduría para poder ayudar a nuestros hijos. Eso comienza cuando nosotros reconocemos que si no tenemos la ayuda de Dios, es imposible que podamos hacer un buen trabajo. Y vamos a entrar al tema con la cita bíblica o el pasaje bíblico en Santiago capítulo 1, verso 2 al 6, donde nos damos cuenta que todos pasamos por momentos de desafío y en la fe, y la paternidad es uno de ellos. De hecho, yo considero que es uno de los mayores desafíos en cuanto a la paternidad y que desafía nuestra fe. Porque podemos tener fe para otras muchas cosas, pero cuando tenemos una realidad enfrente con nuestros hijos, adolescentes, tal vez entrando ya a ser adultos y están pasando por situaciones, por problemas, donde se nos sale de control, se nos sale de las manos y yo digo, la paternidad parece que nos está rebasando. ¿Cómo podemos salir adelante en medio de todo esto? Santiago 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando reconocemos que la crianza es un gran desafío y que sin el Señor es algo que no podemos llevar adelante, ahí comienza el primer paso. Porque dice la Escritura, hermanos míos, estar en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones en la paternidad, es ahí donde perdemos el gozo. Muchos de los padres entran en un temor, en un desánimo, y algunos padres y madres entran hasta en momentos de depresión porque se sienten rebasados por los problemas que están pasando con sus hijos o que sus hijos están viviendo. Pero nada de esto debe de robarnos el gozo, sino debemos de aprender a encontrar el sumo gozo y a estar en un gozo profundo cuando estemos pasando por estas pruebas. Y como lo dije, la paternidad es una de las mayores pruebas. Pero dice la palabra que en medio de estas pruebas es que la paciencia se fortalece en nosotros. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, no es que no debes de perder la paciencia, sino debe la paciencia crecer en ti. La paciencia debe de ser perfeccionada y se perfecciona cuando la fe se va perfeccionando y cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas, como dice la Escritura. Pero el punto importante en esta Escritura dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces me está diciendo que la aflicción por la que yo estoy pasando, es decir, momentos difíciles, de situaciones, le llegan a cualquier padre con sus hijos. Pero cuando eso ya está robando tu paz y está robando el gozo en tu vida, es señal de algo.
es señal que te estás faltando la sabiduría de Dios. Dice, pida a Dios. Entonces, para nosotros poder recibir lo que necesitamos, lo primero es reconocer que sin Dios no hay nada que nosotros podamos hacer. Sin Él es el que nos dio esta tarea, esta misión de la paternidad. Él es el que te entregó a tus hijos. Y si tú no lo reconoces a Él para buscarlo y recibir de Él, nunca vas a poder tener lo que se necesita. Dice la palabra que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios, debes de creer que Él tiene lo que tú necesitas, porque tal vez te acercas para pedir por la renta de la casa, por una enfermedad, por una situación que estás pasando, pero cuando se trata de paternidad, pensamos que nosotros lo podemos hacer y que Dios es un Dios lejano que no se preocupa o que no está al tanto de los problemas y las situaciones que yo estoy viviendo. Y eso es lo más alejado de la verdad y de la realidad en tu vida. Porque Dios es un Dios que no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca de ti. Él es tu Padre y Él quiere proveerte todo lo que tú necesitas. Pero si tú no lo reconoces y quieres seguir haciendo las cosas a tu manera, nunca vas a poder ayudar o encaminar en el camino correcto a tus hijos. Dice la Escritura, dice que cuando pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dos cosas te promete, que Él te va a dar sabiduría, que es inteligencia práctica, sabiduría. Dice abundantemente y sin reproche. Él no te va a recriminar nada, no te va a reprochar, ni te va a decir, no, es que tú no eres digno, no eres merecedor. Cuando tú te acercas a Dios con fe y le pides con fe, Él no te va a reprochar absolutamente nada. Si has cometido errores en tu familia, con tus hijos, reconócelo. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pide perdón, pero Él no te va a negar esa sabiduría. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante o es como una ola que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Entonces, cuando nosotros pedimos con incredulidad o estamos dudando, nunca vamos a recibir esa sabiduría que necesitamos. La razón por la cual somos como olas que son arrastradas por cualquier viento, y yo diría viento de doctrinas o cosas hoy modernas que hoy vemos acerca de la paternidad y tanta psicología, psicopedagogía y tantas cosas en la paternidad, pero al final de cuentas nada de ello nos ayuda, porque sí puede calmar la conciencia, pero ¿cuál es el fruto realmente de todo eso? Es decir, cuando escuchamos una enseñanza, un consejo, una terapia, todo parece muy bien, porque es psicología o porque es humanismo y todo se apega a nuestras emociones, sentimientos o lo que nosotros quisiéramos ver. Pero cuando nosotros pasa el tiempo, nosotros tenemos que hacer un recuento de lo que realmente está quedando. Es decir, ¿cuántos de esos psicólogos, psicopedagogía y de los que están realmente cómo está su vida? ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué es lo que sus hijos están viviendo? Muchos de ellos ni siquiera tienen hijos, y muchos de ellos, sus hijos, están viviendo muy mal. Y cuando digo muy mal, estoy refiriéndome a que el mundo, la sociedad, todo el peligro que hoy estamos viendo los ha absorbido. Pero el ser lógicos en la crianza no quiere decir que estemos haciendo un buen trabajo. La Escritura dice que Él es el único que nos puede dar paz y nos puede dar gozo. Entonces, cuando nosotros pedimos la sabiduría creyendo que lo vamos a recibir de Dios, vamos a tener la fe para recibirlo, pero también la fe para podernos mover en esa sabiduría. Porque mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces la Escritura me dice que la sabiduría de Dios, cuando nosotros la recibimos, esa sabiduría nos da prudencia, nos da conocimiento, nos da inteligencia, le da sagacidad al simple. La Escritura dice, el simple ve el peligro, pasa de largo y sufre el daño. Entonces, cuando la sabiduría de Dios quita esa simpleza para que nosotros no caigamos o nuestros hijos no caigan en esos errores o en esas trampas que el mundo está poniendo en pornografía, en las redes sociales, en perversidad, en las pandillas, en tantas cosas donde hoy la juventud está siendo envuelta. Bueno, entonces la sabiduría que Dios provee es una sabiduría que te da sagacidad, también te da justicia, juicio, pero dice la palabra, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántas veces has dicho, mi hijo está como loco, mi hija está haciendo locuras? Bueno, la sabiduría que viene de parte de Dios, esa te da cordura y te da inteligencia. Pero también dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces la Escritura me dice que para poder recibir el consejo, primero tiene que haber un corazón de una persona sabia. Y una persona sabia no es aquella que lo sabe todo, sino es aquella que escucha el consejo para ponerlo por obra. Porque ¿de qué te sirve saber la Biblia entera si no sabes cómo aplicarla y tampoco sabes cómo hablarle a tu hijo? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, haz esto, haz lo otro? Le has dado consejo, le has dado dirección, pero como decimos coloquialmente, le entra por un oído y le sale por el otro, y de seguro nada le quedó en la cabeza. Bueno, eso es por una realidad. La realidad es que no está escuchando el consejo, porque el consejo no viene de un sabio, sino es como una repetición que él está escuchando sin vida, sin sentido. Pero las palabras del sabio son las que producen un impacto en el corazón del hombre, en este caso, en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Cuando Jesús se le dio el libro del profeta Isaías y lo leyó, después de que cientos y tal vez miles de veces los rabinos y los escribas leyeron y enseñaron de ese pasaje, cuando Jesús terminó de leerlo y enrolló el libro, dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Entonces todos los que estaban en la sinagoga se le quedaron viendo y se admiraron de él, porque dijeron, este habla como quien tiene autoridad. Es decir, que lo que estaba hablando no lo hablaba como cualquier persona, sino eran palabras de autoridad. La sabiduría que hablaba, lo hablaba de una manera diferente. ¿Por qué? Porque era un hombre bajo autoridad y que tenía temor de Dios. Por eso dice la Escritura en el verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde comienza realmente la sabiduría. En Proverbios 1:7, en la Biblia amplificada, lo dice de la siguiente manera: el temor reverente y adorador del Señor es el principio y la parte principal y elegida del conocimiento, su punto de partida y su esencia, pero los necios desprecian la sabiduría, la instrucción y la disciplina hábiles y piadosas. Entonces, la palabra de Dios me enseña que el temor a Jehová, ¿qué es esto? Es un temor reverente, no es un miedo, no es un pánico a Dios. No es creer que Dios te va a destruir y que te va a consumir, sino el temor reverente. El temor de Jehová es un temor reverente y un temor que te lleva a adorar y reconocer a Dios en todos tus caminos. Dice, esa es la parte principal del conocimiento y es el punto de partida y la esencia misma de la sabiduría que viene de parte de Dios. En otra escritura dice que el principio en otra versión de la Biblia, dice que el principio de la sabiduría es obedecer el mandamiento de Dios.
sin obedecer el mandamiento de Dios, no hay temor reverente hacia Dios. Entonces nunca vamos a tener la sabiduría. Por eso dice, pero el necio desprecia la sabiduría. Es decir, hay quien quiere recibir como una estructura, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Pero de eso a poner el mandamiento o poner el consejo en obra, en práctica, en tu vida, es algo completamente diferente. Es como si quieres recibir un manual de instrucciones y pasársela a tu hijo, pero sin tú mismo no haber seguido las instrucciones. Y cuando tú no quieres seguir una vida piadosa, eso es lo que está diciendo, una disciplina piadosa. Es decir, hablar de piedad es hablar de vivir conforme a la voluntad, el consejo y la sabiduría de Dios en tu vida. Otra vez, vivir una vida piadosa es vivir de acuerdo a la voluntad, al consejo y al mandamiento de Dios para tu vida. Eso es una vida piadosa. Y el necio no quiere, dice la palabra, vivir una vida piadosa. Eso lo desprecia, lo menosprecia. Lo que quiere saber es cómo hacer para que sus hijos, decimos, marchen por la derecha, hagan las cosas bien como se deben de hacer. Amigo, eso es imposible. Nunca tus hijos te van a escuchar mientras que no haya temor de Dios en tu vida. Porque no es algo que tú tienes que decirles, oh, yo creo en Dios y tengo temor de Dios. Lo que ellos perciben es la autoridad en tus palabras. Autoridad que emana de un corazón que teme a Dios y que ha recibido el consejo, la sabiduría y la revelación práctica para su vida. Porque la realidad es que a lo largo de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos hay muchas etapas que nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día. En lo personal, yo fui una de estas personas muy necias en cuanto a la paternidad y, como dice la Escritura, insensatos. Porque como muchos jóvenes hoy yo puedo verlos, yo también pasé por esa etapa. Cuando uno es joven, inexperto, cuando es padres primerizos y que son los primeros meses, los primeros años, uno cree que lo sabe todo. No quiere escuchar consejo ni dirección de nadie, mucho menos de sus papás o de los abuelos, porque ellos creen que lo saben todo porque estudiaron una carrera, son académicos, deben de ser más inteligentes. Pues la realidad es que no es así. Y muchos de ellos dicen, no, es que yo sé cómo hacer las cosas, a mí nadie me va a decir. Y esto es un error. Es un error porque cuando nosotros no recibimos la sabiduría, mira el corazón del rey Salomón, uno de los hombres más sabios, el más sabio. Dice la Escritura que antes de él y después de él no hubo otro hombre con tanta sabiduría como la que Dios le dio. ¿Pero por qué Dios le dio esa sabiduría? Porque él en un momento que tuvo un encuentro con el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras. Él no pidió riquezas, no le pidió sus enemigos, él pidió sabiduría. Y cuando pidió sabiduría, Dios lo hizo el hombre más sabio y también le dio riquezas y le dio poder como ningún otro hombre. ¿Por qué? Porque todo venía y provenía de la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué le dio la sabiduría? Porque él reconoció. Porque su padre le dio el consejo y le dijo, busca a Dios. Y lo primero que él hizo fue buscar a Dios y pedir la sabiduría a Dios. Porque en Proverbios lo leímos, capítulo 1, verso 2. Salomón comienza diciendo, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Lo primero que Salomón se identifica no es como el hombre más sabio, más prudente, más inteligente o el gran rey de Israel o el más rico. Él se identifica como el hijo de David. Y eso es algo muy importante porque vemos que el corazón de Salomón estaba con el corazón de su padre David. Esto me dice que había una relación de corazón a corazón. Y a través del libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, la sabiduría de Dios, entonces encontramos que muchos de los consejos y sabiduría y proverbios son los mismos consejos que su padre David le transmitió. Pero él lo recibió y él creyó porque era un hijo sabio y prudente. Creyó lo que su padre le inculcó y por eso buscó a Dios y vino mucho más sabiduría.
Pero siempre cuando hay un temor de Dios y cuando nosotros reconocemos a Dios, siempre hay una unidad en la paternidad. El corazón de tus hijos va a estar unido al tuyo y van a reconocer la cobertura de paternidad y van a honrarla, porque eso es lo que hace un hijo sabio y prudente. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros empezamos a caminar, porque la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, es decir, lo que él le habló a su hijo, no se lo habló porque la ley lo dijera o de dientes hacia afuera, ni para manipularlo ni para presionarlo. Se lo dijo porque era el consejo y la dirección que él mismo recibió de Dios, aprendió de Dios y lo puso en práctica en su vida, y por eso llegó a ser el mejor rey de Israel, que conquistó los reinos y a todos los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque sabía escuchar a Dios. Entonces, no solamente necesitamos conocer lo que la Biblia dice, necesitamos ser humildes, ser enseñables y ser manejables por el Señor. Jesús dijo, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú le pides a Dios, tú vas a recibir, tú vas a encontrar lo que estás necesitando, pero primero reconociendo que Él es tu Padre y reconociendo que solamente a través de Él podemos abrazar a nuestros hijos y guiarlos en el camino correcto, con sabiduría, con dirección y con estrategia del cielo. Entonces tus hijos van a tener éxito. Yo lo viví con mis hijos. Yo pasé por esa etapa. Yo no quería que nadie me dijera nada hasta que me di cuenta que con todo lo que yo creía que sabía y todo mi conocimiento no me servía de nada. Entonces, a lo largo de mi vida o de la labor como padre, a lo largo de los años, no solamente una vez, muchos años me vi de rodillas, sobrepasado por la paternidad. No sabía qué hacer en medio de una situación cuando ellos eran niños, cuando ellos eran adolescentes y estaban pasando sus luchas, sus pruebas, estaban pasando por tentaciones. No sabía cómo ayudarlos, no sabía cómo estar cerca de su corazón, no sabía cómo acercarme a ellos ni cómo hablarles y qué palabras usar para que ellos realmente escucharan el consejo. Muchas veces me vi de rodillas, derramando lágrimas delante del Señor, reconociendo y pidiendo el consejo y la dirección de Dios. No fue una, ni fueron dos, fue durante todos los años. Y todavía, mi hijo ya está casado, tiene 2 hijos, mi hija tiene 26 años, es profesionista, es una maestra, y aún así sigo buscando a Dios, porque en la etapa que ellos están en su vida, siguen siendo mis hijos. Yo sigo siendo su padre, sigo siendo su cobertura. Y cuando ellos vienen a buscar un consejo, una dirección, muchas veces no sé qué aconsejarles, no sé cómo llevarlos en ese camino, porque la verdad es que los tiempos que ellos están viviendo son muy diferentes a los tiempos que nosotros estamos viviendo, o que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes y cuando estábamos criando a nuestros hijos. Pero la realidad es que la sabiduría de Dios no tiene límite, no tiene caducidad, y la sabiduría de Dios es una sabiduría práctica para el día que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces todo comienza reconociendo a Dios y caminando una vida de la mano del Señor. No puedes recibir la sabiduría si no caminas en una vida piadosa, si no caminas de la mano con el Señor Jesús, porque el primero en el que Dios quiere obrar es en ti, para después obrar en la vida de tus hijos a través de ti. Entonces, hoy es un buen día. Es un buen día para rendir nuestro corazón al Señor, y es un buen día para entregarle nuestra familia y nuestros hijos. Si esta palabra ha sido de bendición, yo te pido que cierres tus ojos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sé que muchos de los oyentes y de los que están viendo hoy este episodio están pasando por situaciones terribles en su vida, donde literalmente sienten que la paternidad o sus hijos se han salido de sus manos, no saben qué hacer, no saben cómo ayudarlos. Hoy traemos todas estas peticiones al trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia
para el oportuno socorro. Y oramos, Señor, para que tú traigas sabiduría del cielo, Señor. Oramos, Señor, para que tú traigas el consejo y traigas esa guianza, Señor, en la situación que cada uno de ellos está viviendo. Sobre todo, Señor, que su corazón, Señor, no sea un corazón con incredulidad o duda, sino puedan tener una fe certera, Señor, en la promesa y en tu dirección y en tu palabra, Señor. Encomiendo su vida, Señor, y el problema y la situación que ellos tienen lo encomendamos hoy en tus manos, sabiendo que tú tienes la respuesta y sabiendo que hoy mismo, en esta misma hora, ellos están recibiendo el consejo que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo mío, si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos o con padres que sabes que están pasando por una necesidad en la paternidad. Y recuerda suscribirte al canal o a este podcast, darle like y ponerlo en tus redes sociales. Para muchos va a ser de bendición y están esperando escuchar esta palabra. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.